Hola, hoy vamos a programar el juego de serpientes y escaleras en Java. Ok, vamos a ver cómo hacer el código de este juego, que básicamente es como el video que hice anteriormente. Por aquí les voy a estar dejando la tarjeta. Entonces empecemos. Básicamente es un texario. Eh, Vamos a crear una especie de tablero, perdón. Y vamos a poner aquí un botón, no, perdón, un botón normal que diga, por ejemplo, tirar dados, así como mi ejemplo anterior. Entonces yo ya había diseñado aquí previamente el tablero, digamos, que va a ser este. Voy a estar publicando los códigos en la descripción de mi video en Drive, los voy a estar subiendo por si los quieren ver. Entonces, editar texto y vamos a subir esto. Y solo vamos a hacer esto un poquito más grande para que se pueda ver todo el tablero. Ok, entonces esto es básicamente, tiene 15 casillas, lo voy a hacer de 15 casillas para simplificar. Como pueden ver aquí hay dos espacios, entonces simboliza dónde se va a parar, digamos, cada pieza, entonces XO, XO y así se van a ir. Que ahora sí miramos cómo programar el botón y todo en general. Prácticamente este código es como el que había diseñado anteriormente. Entonces vamos a crear dos arreglos, en este caso pues se van a llamar, van a ser de tipo string y van a ser, los voy a llamar J1 para el jugador 1 string y va a tener 15 elementos, así como les comenté al principio, va a guardar 15 casillas o 15 elementos o como lo quieran ver. Vamos a copiar esto y vamos a hacer esto para el jugador 2. También vamos a incluir, como anteriormente lo hice, una variable que va a guardar la posición. Digamos que este array significa el tablero y esta posición es como la posición en ese tablero o en ese array. Más adelante voy a poner una imagen para que sea un poquito más claro. Y hacemos la posición, como dije, en la posición del tablero para el jugador 1 y para el jugador 2. Las empezamos en 0. También vamos a crear una variable tipo entero que sea turno, que como les dije antes también, 0 es para el jugador 1 y cuando se vuelva 1 el turno va a ser para el jugador 2. Y adicional a esto, en mi anterior video lo hice adentro del botón, pero también lo podemos hacer afuera, para no estarlo ejecutando, digamos, cada vez, crear nuestro objeto random para generar nuestros números aleatorios. Y eso sería todo para las variables universales. Únicamente falta aquí agregar la librería, entonces vamos a importarla y listo. Ahora sí programamos el botón. Entonces lo primero que tenemos que hacer es preguntar el turno de qué jugadores. Entonces preguntamos si el turno es igual a 0. Significa que es el turno del primer jugador, entonces ponemos un mensaje. Pain.showMessageDialog, ponemos null. Y aquí ponemos turno del jugador 1. Luego lo que tenemos que hacer es pues ver cuántos espacios se va a mover. Entonces creamos una variable de espacios que va a ser una instancia de nuestro objeto RAM. O sea, va a generar un número aleatorio, que en este caso va a ser un entero del 1 al 3. Esto lo expliqué en mi video anterior. Ahora lo que vamos a ver es cuál es la nueva posición del jugador. Por ejemplo, estamos en la posición 0 inicialmente. Entonces, por ejemplo, sacamos un 3, entonces nos moveríamos a la posición 3, que en el tablero es la posición 4, digamos. O sea, sería esta casilla, porque si miramos aquí, esta sería la 0, la 1, la 2 y la 3. Entonces, la posición 4 del tablero corresponde a la posición 3 del array, porque el array, como sabemos, empieza siempre desde el 0. Ok, entonces vamos a ver cuál es la nueva posición. Y lo hacemos de la siguiente manera: post j1 más igual, espacios. Esto también lo podemos escribir de la siguiente manera: post j1 más es igual a post j1 más espacios, como se les haga más fácil. A mí se me hace más fácil esta.
Y prácticamente lo que hice es lo mismo que les acabo de explicar. Entonces, estamos en la posición 0. Entonces, estamos en la posición 0 aquí. Y espacios, por ejemplo, sacamos un 2. Entonces, la nueva posición, esta es la nueva posición, va a ser 2. Y entonces, como esto es una variable universal, entonces lo que va a hacer es que se va a guardar esto aquí. Entonces, esto ya no va a ser 0, sino va a ser 2, por ejemplo. Y en la próxima vez que presionemos el botón o que sea el turno del jugador en específico, pues va a empezar en 2 y no va a empezar en 0. Entonces 2 más 3, entonces podemos irnos a la posición 5 y así sucesivamente. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es, bueno, aquí lo vamos a hacer de manera que nos muestre un mensaje para saber qué estamos haciendo. Entonces, la posición en el tablero, como les dije, la posición del tablero es una más, digamos, porque el array empieza en el 0 y este empieza en el 1, entonces tiene como eso que les expliqué, digamos, si estamos en la posición 2 sería la posición 3 en el tablero. Entonces le tenemos que sumar 1 a la posición del array, entonces más 1. Eso solo lo vamos a hacer para mostrar un mensaje, o sea, esto no es importante, digamos, o sea, lo podemos saltar. Y lo otro que también podemos saltarnos, que va a ser JOption, va a ser un mensaje, punto show message dialog null, y que nos va a decir, por ejemplo, has sacado un espacio, concatenamos con nuestra área de espacios, que es la que genera el dado o que simula el dado, espacios más, dejamos un espacio, te mueves a la posición post tablero, o sea, a esta posición que corresponde al número. Por ejemplo, estamos en la posición del array, en la posición 2, entonces significa que estamos perdón, en la posición 3, por ejemplo, significa que estamos en la posición 4. Y eso es lo que nos mostraría ese mensaje. Bueno, lo siguiente ahora sí es prácticamente rellenar el array, porque, bueno, posteriormente les voy a explicar cómo es que lo vamos a mostrar esto en el tablero, cómo vamos a refrescar la pantalla. Entonces vamos a generar esto, aquí vamos a poner j1.length. Que también, como les dije en mi video anterior, aquí podemos poner 15, que sería lo mismo, porque este 15 y, y el 15 que está arriba cuando definimos el array, pues es el mismo, entonces podríamos poner ahí un 15. En este caso me gusta mejor dejarlo con el j1.length, o el nombre del array.length. Y lo que hacemos es, aquí ya es programar o hacer el llenado, por decirlo así, del array. Porque el array hasta este punto está vacío, o sea, no tiene ningún valor ingresado. Entonces, en la posición, digamos, por ejemplo, como es un juego de subidas y, o sea, de que, digamos, uno pisa una casilla, entonces sube a otra. Entonces, por ejemplo, vamos a programarlo. Que digamos, si la posición 1, digamos que si cae en la casilla 3, por ejemplo, que en el array sería la 2, entonces tenemos que poner aquí 2. Mostramos un mensaje. Option pane.show message dialog. Digamos, mostramos pisas una escalera. Subes a la posición, por ejemplo, queremos que suba, a ver cuál está arriba. Entonces, por ejemplo, la 10, que es la que está arriba, subes a la posición 10. Entonces tenemos que modificar este post J1. Ah, perdón, aquí es igual. Post J1, la nueva posición va a ser, como queremos ir a la 10, tendríamos que restarle 1, entonces sería la 9. Y con eso, aquí podríamos programar, digamos, podemos el SIF, que si la posición es por ejemplo, la 11 que baja a la 4, o ahí podríamos ir ya jugando nosotros con nuestro código, las reglas de nuestro juego. Eso, voy a hacer solo esto solo para demostrar, pero ustedes lo pueden como seguir desarrollando. Ahora sí programamos el llenado de los personajes, digamos. Entonces vamos a crear un if aparte de este, que diga que si i, sí, es igual a la posición 1, posición del jugador 1. Entonces en esa posición en el array
digamos que se va a rellenar con una X, que es el personaje del jugador uno. Entonces, por ejemplo, eh, estamos en la posición 0, sacamos un 2, estamos en la posición 2. Entonces, el array en la posición 2, recuérdense que el array empieza en el 0, 1, 2, 3, 4 y así se va hasta el 15. Entonces, en la posición 2 va a poner una X. Y en las demás posiciones, que eso es lo que vamos a programar ahora, va a poner ¿cómo se llama esto? Un guión bajo, un espacio en blanco, por decirlo así, que es este espacio que tenemos aquí, en el caso de que no esté en esa posición. Entonces, eso es lo que hacemos ahora. Si no está en esa posición, el jugador uno en esa posición, en el array 1, vamos a poner un guión bajo, un espacio en blanco. Y lo que tenemos que hacer es programar esto mismo, pero para el jugador 2, porque como vamos a tener los dos jugadores en el mismo tablero, al mismo tiempo tenemos que programar en el mismo, digamos, en el turno del primer jugador, el del segundo. Entonces copiamos esto y lo que hacemos es para la posición 2, en este caso ponemos Y. Bueno, pongámosle jugador 2, posición 2, cambiamos todos estos atributos. Posición 2, esto no cambia, posición 2. Perdón. Aquí me equivoqué si no estoy mal. Porque modifiqué datos que no tenía que modificar. Entonces, sí, ahí está. Entonces copio estos ifs. Voy a dejar un espacio aquí para que se note. 2. Ahora ponemos posición 2, posición 2, posición 2, el jugador 2, el array del jugador 2. Por 2, aquí ponemos el personaje que sería una O. Y sí, básicamente ahí lo tenemos. Ahora vamos a programar cómo se muestra en la pantalla, que esto ya es un poquito más complejo. En nuestro caso, a ver dónde termina este for termina aquí. Entonces, después del for, tenemos que imprimir. En nuestro caso vamos a poner, por ejemplo, change variable name. Vamos a ponerle tablero. Vamos a modificar. Si aquí hay un espacio. Bueno, no lo podemos. Ahí está. Que no hay ningún espacio. Entonces ponemos edit text y copiamos este tablero. Le damos control C. Y ponemos, después de esto, ponemos, sería tablero.setText. Y ponemos esto entre comillas. Vamos a dejar un poquito de espacio para que. Bueno, ya dentro de esto copiamos lo que habíamos pegado de la parte gráfica. Entonces nos genera este código, que es el que tendríamos que usar como base o rellenar prácticamente. Esto que hice, ¿cómo se llama esto? El guión invertido. N es un salto de línea. Entonces, como podemos ver, aquí venimos, saltamos de línea. Entonces estamos en esta línea y volvemos a saltar de línea para volver a esta. Entonces, si queremos dejar un salto de línea, solo le damos N. Y por ejemplo, si no quisiéramos esta línea, pues solo ponemos 1, porque aquí tenemos 2. Entonces, así lo voy a dejar así como está. Y ahora lo que tenemos que hacer es, digamos, estamos en esta posición. Únicamente que aquí tenemos que borrar todos estos espacios porque lo vamos a rellenar con datos del array. Entonces, primero lo que hacemos sería borrar todo esto, todos estos espacios. Ok, listo, ordenamos también un poquito el código. Y ahora lo que tenemos que hacer es imprimir el valor que esté en el array. Entonces, por ejemplo, concatenamos aquí el jugador 1 en la posición, jugador 1 en la posición. Entonces, como esta es la posición 9 o la casilla 9, tendría que ser la 8. Y también concatenamos la posición del jugador 2. Entonces ponemos jugador 2 también en la posición 8. Entonces, vamos a concatenar y vamos a volver a poner la copia. Prácticamente tenemos que repetir este proceso con cada uno de estos números. Entonces, expliquemos brevemente qué es esto. Entonces, digamos que el jugador está en la posición, está en la casilla 9, está en el array, está en la 8. Entonces, digamos aquí, desde aquí,
se nos genera que está en la posición 8. Entonces, hasta aquí, bueno, aquí lo rellenamos, entonces como está en la posición 8 le ponemos una X y a todo lo demás le ponemos espacios en blanco. Y aquí cuando ya lo tenemos que mostrar nos dice que en la posición 8 hay una X, entonces en la casilla 9 nos va a poner 9.x, digamos que en el jugador 2 no está en esa posición, sino que rellenó todo lo demás, digamos está en la 1, por un ejemplo, entonces ahí pone la O, perdón, y en el resto pone espacio en blanco, entonces espacios en blancos, y aquí también pondría un espacio en blanco. Y con eso generamos el movimiento de nuestro personaje. Voy a rellenar todo esto y continuamos. Listo, como ven es un poco complejo, solo es de ir viendo más o menos. Entonces la casilla 1, la posición 0 en el array, la casilla 2, la posición 1 en el array, solo le vamos restando 1. Y así con cada una de las casillas. Y prácticamente tendríamos casi que finalizado nuestro código, solo nos faltaría hacer lo último, que sería poner esto, o sea, cambiar el turno, que entonces el turno ahora ya sea del jugador 2 y que determinar cuándo gane. Entonces, si la posición del jugador 1 es mayor o igual a 14, que recuérdense que este es del array, entonces si llega a la casilla 15, que nos muestra un mensaje, show message dialog null, que el jugador 1 ha ganado. Y listo, ya tendremos finalizado nuestra primera parte del código. Ahora lo que tenemos que hacer es prácticamente copiar esto y cambiar todas las variables solo para el jugador 2. Entonces ponemos un else, if, copiamos el if anterior y ponemos turno igual a 1 y modificamos todas las variables. Entonces aquí turno del jugador 2, posición 2, bla, 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 bla. Ok, continuamos cuando ya haya terminado esto. También solo para decirles que aquí cometí un error porque puse los dos, solo tenemos que poner uno de estos. Ok, listo, ya cambié las variables del jugador 1 a las del jugador 2 y ahora sí probemos el juego. Entonces, estamos aquí en la posición 1, vamos a tirar el dado, es el turno del jugador 1, te mueves a la posición 3, creo que había programado que en la posición 3 había un salto de escalera, si no estoy mal. Si pides una escalera, subes a la posición 10, entonces nos tira a la posición 10. Turno del jugador 2, te mueves a la posición 2, ahí no hay un salto de escalera. Por 1, bla, 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 bla. Seguimos así hasta que alguno de los dos llega a la posición pues 15, posición 7, posición 15. El jugador 1 ha ganado. Y eso sería prácticamente todo el código. Lo único que podríamos hacerle es como ponerle más casillas, generar los saltos o las bajadas en el tablero y eso sería todo. Muchas gracias.